Con respecto al trabajo, también han habido un avance y un desarrollo de nuestra valorización cultural. Y en ese sentido, se establecieron instituciones cristianas, muchas veces dirigidas justamente para socorrer a los inválidos, a quienes no podían trabajar. La idea esta de crear instituciones dirigidas justamente a los inválidos, quienes no pueden trabajar, es heredera de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, aquello de esa sentencia muy dura, que nosotros incluso trabajamos en nuestros cursos y hemos trabajado en los cursos del Instituto Cuesta Duarte, cuando leemos a San Pablo y aquella sentencia de quien no trabaja, que no coma. Y empezamos a analizarlas con nuestros estudiantes. ¿Y qué quiere decir esto? No es muy dura, es muy fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué habrá querido decir San Pablo en esta materia? Entonces ahí hablamos un poco de circunstancias donde no existía el concepto del desempleo y lo que se quería cuidar justamente era la integración social. Y la integración social basada en ese valor del trabajo, de donde todos podemos aportar. Y a continuación leíamos el artículo 12 de la Constitución de la Unión Soviética. El artículo 12 de la Constitución de la Unión Soviética dice lo mismo que San Pablo a los tesalonicenses. Dice algo así como: el trabajo es un honor y es un deber según aquel principio que el que no trabaje no coma. Obviamente que la Constitución de la Unión Soviética no decía de acuerdo a aquel principio paulista, porque era una constitución fuertemente anticlerical, pero reunía ese concepto entonces que perdura hoy en día también en los socialismos reales. Y en ese sentido se comprende que durante mucho tiempo se persiguiera al vago, se persiguiera al pícaro, se persiguiera a aquel que evadía el mundo del trabajo, dando lugar a instituciones como los workhouses, que son las casas de trabajo muchas veces regenteadas por organizaciones cristianas. En el caso del Uruguay, los primeros asilos en el año 60 gestionados por los franciscanos. Más tarde, a partir de la Revolución Francesa, es que se comienza a discutir, ahí sí, con presencia de desempleados, de enorme cantidad de desempleados, cuál es la solución ante el mundo del desempleo. Y también se abren dos grandes posiciones. Aquellas que dice la solución pasa por la vía de la creación de los talleres de trabajo, de crear entonces organizaciones para que los desempleados puedan trabajar, y aquellas soluciones que dicen: señores, lo único que podemos hacer en esta materia es derribar las barreras que el mercado tiene para que el propio mercado cree las condiciones de habilitar puestos de trabajo. De alguna manera los cristianos también dividen aguas en estas materias. Hay algunos que salen entonces a crear cooperativas, a organizar sindicatos. En el marco de la Revolución Francesa, por ejemplo, el católico Buchez, de quien escuché hablar por primera vez gracias al maestro Mario Cayota, de quien me siento intelectualmente discípulo en estas materias. Pero también estaba la línea de Turgot, de liberalizar el mercado, y ciertamente muchos cristianos no optaron por la vía de la creación de cooperativas, de comunidades y de organizar sindicatos, sino que creyeron en la vía liberal. Pues bien, teniendo en cuenta estos asuntos, este contexto, y pasando entonces a la iglesia local, a cómo se han desarrollado estas ideas del mundo del trabajo a nivel eclesial, quiero reflexionar con ustedes dos o tres asuntos. El primero de ellos, y voy en un sentido histórico, siglo XIX. La iglesia en el siglo XIX comparte las bases culturales del contexto sociohistórico del cual forma parte. La comparte, lógicamente que la iglesia tiene un peso en la construcción de esa cultura, pero también recibe valorizaciones y conceptos que no forman parte de la impronta propiamente cristiana. ¿Y qué pasaba en el siglo XIX? Bueno, estaba aquel Uruguay bárbaro que relata Barrán, donde nuestra campaña estaba poblada de gauchos, de nativos, estaba poblada entonces de personajes semidesnudos, andando en caballo, armados, con lanzas, con boleadoras y con el estómago lleno, porque había abundancia de comida, lo que provoca un problema desde el punto de vista de algunas reflexiones de la época. Comento en ese sentido un relato de un británico que visita el país en el año 1822. Abro comillas.
La gente de las clases trabajadoras no se distingue por su laboriosidad, siendo bastante adicta a la holgazanería y a la embriaguez. Con 3 días de trabajo por semana, dada la baratura de las provisiones, les da para mantenerse. Y termina rematando este observador británico que casi no hay ningún europeo, por más trabajador que haya sido a su llegada, que no caiga en esta cultura de la holgazanería. Esto estaba muy presente en el siglo XIX. Y se le echaba la culpa a la Iglesia en parte, porque la Iglesia tenía un calendario laboral muy restringido por las festividades religiosas. Esto viene de la Edad Media. Los estudios de la Edad Media señalan que aproximadamente la mitad de los días eran festividades. Porque estaba la festividad de un santo, la festividad del otro, el santo local, el santo la santa, estaban todas las festividades. Entonces, que hacía que se trabajara la mitad de las veces. Entonces, testimonios de la época llegaban a sostener que sus contemporáneos, abro comillas, parecían más sacristanes que comerciantes industriales. Bueno, en este contexto es que el Estado, aliado a las clases dominantes, iniciarían una cruzada contra las clases ociosas. En ese sentido hay edictos de la policía en el año 60 que justamente mandan recluir a la gente a esos asilos de los franciscanos para que los adoctrine en los valores del trabajo, o si no el Hospital de la Caridad, que es el actual Hospital Maciel, creado por los cristianos, miren, en el año 1788, muy temprano se crea el primer Hospital de la Caridad, que justamente es un hospital cristiano y donde iban a parar también ahí los vagos, los mendigos, toda esa gente que había que correr de la calle. Probablemente el cambio filosófico más significativo en este contexto haya sido el artiguista. Y en ese sentido quiero destacar el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados, año 1815, donde hay sin duda una significativa presencia de intelectuales católicos y de clérigos en su redacción, donde se le otorgaba, abro comillas, a los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, una suerte de estancia. O sea, los sectores más marginales, entonces hay que proveerles trabajo, el trabajo como fuente de integración social, podríamos decir, hoy en día. En un segundo momento del siglo XIX se intenta hacer un disciplinamiento ya no de corte moral sino de corte económico. Se viene el capitalismo y el capitalismo en sus empresas necesita trabajadores adoctrinados para el trabajo. No nos sirve el gaucho que trabaja cada tanto, nos sirve el obrero que entra a las 8 de la mañana a la empresa y se retira a las 8 de la noche o a las 4 de la tarde. En ese contexto es que surge sobre fines del siglo XIX nuevos conceptos como las corrientes ideológicas, las clases sociales, etc. Y ahí empieza a intervenir otro discurso eclesial de la mano, sin duda, de la Rerum Novarum y de la Carta sobre la cuestión social a la que ya se hizo referencia por parte de Monseñor Soler, a quien comparto, de ninguna manera podemos denominar conservador. Vean lo que dice en su pastoral de la Cuaresma del año 1896. No puede ser que junto a colosales fortunas se desarrolle una enorme miseria. La industria y el comercio no pueden alimentarse de la sangre humana. Esto, si yo le dijera en un curso cualquiera y preguntara quién escribió esto, y lo he hecho, la respuesta cuando se levantan tímidamente las manos es: eso es de Marx, profesor. Y sin duda no es de Marx, es de Monseñor Soler. Podríamos seguir avanzando acerca de la pastoral sobre la cuestión social y todos los elementos de promoción del salario familiar, de las cooperativas, etc. No nos da el tiempo, prefiero pasar al siglo XX, donde ahí también podemos distinguir dos grandes etapas.